El dios K tiene una cita con la muerte en Times Square. Él mismo la ha concertado. Ha elegido morir así. Los tiempos también lo han designado como la víctima propicia para el sacrificio humano que necesita esta convulsa época. Quizá, como piensan algunos de los que acuden esta noche a la cita, un gesto ancestral de este tipo logre calmar el alboroto y el frenesí de los mercados. El escritor es un medium, es alguien que convoca toda una serie de poderes y de fuerzas a través de sus libros que se supone que luego, como una magia, van a traspasarse al lector, ¿no? Y en ese sentido, la función del escritor es la del medium. Luego, el farsante que aparece aquí delante de las cámaras y que se atribuye la autoría de los libros es un impostor, finalmente, porque en realidad tú sabes perfectamente que el que ha escrito tus libros no eres tú, no es el que está hablando en este momento, ¿no? Es otro ente, otra personalidad que no aparece nuevamente delante de las cámaras. Entonces, claro, esa función, esa relación entre el que yo soy cuando escribe y el que soy ahora hablando contigo, evidentemente esa relación es de representante representado, ¿no? Pocos escritores son capaces de desentrañar el hecho literario y el oficio de escribir con tanta honestidad, lucidez y precisión como Juan Francisco Ferré. Y muchos han sido los que han tratado de emparentarlo con etiquetas varias y ciertas estrategias de marketing literario en un panorama en el que en ocasiones la singularidad se toma como sinónimo de insolencia. Hoy en Tesis tendremos la oportunidad de conocer la personalísima voz de este escritor, ensayista, crítico literario y profesor asociado de la Universidad de Málaga en permanente guerra contra la impostura y la mediocridad. Yo creo que el origen del escritor está en algo interior. No sé muy bien qué es la pulsión que lleva a alguien a un momento determinado querer, como yo te contaba, expresar su relación con los libros o su relación con la imaginación a través de la escritura. Yo creo que hay algo interior, ¿no? Entonces eso teóricamente debería estar en todo el que lee, ¿no? En todo el que tiene una relación. Pero luego te das cuenta de que no, de que maravillosamente también hay puros lectores, que a mí tampoco me parece mal, porque yo creo que en un mundo lleno de escritores sería un mundo horroroso, ¿no? Y sin embargo me parece muy importante que también existan todavía personas cuya imaginación se desata en relación a lo que otros escriben, ¿no? A mí esto me parece una función maravillosa que no se valora lo suficiente. Yo creo que el lector es una de esas figuras que yo elogio continuamente, no por demagogia, sino porque realmente me parece que los libros no existen hasta que alguien los lee. Y para mí existen como escritor porque yo los he leído escribiéndolos, pero finalmente en el fondo yo lo hago para el otro, y hasta que el otro no abre el libro y se encuentra con él y produce ese acto mágico que es el de la lectura, yo creo que no hay existencia para el libro, ¿no? De antemano no digo que mis novelas son solo para unos pocos. Por ejemplo, en la novela Carnaval, que es la novela con la que gané el premio Ralde, utilicé un epígrafe que era de Nietzsche y decía: es una novela para todos y para nadie. Entonces, a mí esto me parece una definición perfecta de lo que yo concibo como literatura. Es decir, algo que teóricamente se dirige a lo universal, es decir, a todo el mundo, pero que luego a lo mejor finalmente no se dirige a nadie porque nadie no encuentra a nadie en su camino, ¿no? Con lo cual la literatura tiene esa especie de bipolaridad que a mí me parece necesaria, ¿no? Porque también a mí me cansa mucho esa especie de escritor astuto, ¿no? Que cree saber lo que quieren los lectores y se los sirve o se los suministra como McDonald's hace con las hamburguesas, ¿no? Y a mí esto personalmente no me interesa para nada, ¿no? Hay sufrimiento sobre todo porque hay mucha soledad. Si cuando estás escribiendo estás solo, absolutamente solo, hay una soledad que es única, que no tiene comparación y que no es grata siempre, porque te enfrentas a ti mismo, a tus impotencias también, a tus incapacidades, a tus límites, porque el escritor no se enfrenta al poder omnímodo, no, el escritor se está enfrentando también a sus limitaciones, ¿no? Hasta aquí llego, no puedo, ni mi lenguaje, ni mi inteligencia, ni mi imaginación llegan más allá de aquí, y eso es muy doloroso a veces, porque tú querrías ir más allá, ¿no? Y a lo mejor cuando lees a otros, por ejemplo, como me pasa a mí con Pinchon, yo cuando leo a Pinchon lo que tengo la sensación de decir, fíjate, llega a ciertas distancias que yo no veo en otros, ¿no? Ni tampoco en mí mismo, ¿no? Y yo veo que él llega, ¿no? Entonces eso te produce también una sensación a veces de insatisfacción, ¿no? Con lo cual esa soledad es muy necesaria, pero al mismo tiempo muy dura. Pero cuando has pasado por ella, te puedo asegurar que estás acostumbrado ya a todo. Por eso el escritor yo creo que tiene muchas más fuentes morales para poder resistir a cualquier envite que cualquier otra personalidad profesional, porque realmente sabe lo que es estar muy solo. El presente es una plataforma perfecta para poder hacer hablar a la escritura, ¿no? Yo creo que la literatura tiene que buscar formas de hacerse más interesante, y una de ellas, indudablemente, es entrar a fondo
en lo que es el mundo contemporáneo. Los procesos de ese mundo, de esa realidad, los procesos que pasan por la tecnología, los procesos que pasan por la proyección de nuevos imaginarios que no proceden ni del hombre directamente, ni de su cultura, sino directamente de las máquinas y de la forma en que las máquinas son utilizadas. De las máquinas me refiero desde las cámaras hasta los ordenadores. Todo eso ha transformado absolutamente nuestro imaginario, y eso es muy importante que el escritor sepa reflejarlo. Por ejemplo, yo hice una novela llamada Providence, en la cual abordaba cómo la realidad americana, en el fondo, sí puede haber un núcleo de verdad o de realidad en esa sociedad que viene de la historia, viene de la tradición y viene de una serie de parámetros, pero también hay toda una proyección fantasmal que procede del cine, que procede de la televisión, y que un director de cine como el de mi novela, que va allí, se encuentra con dos Américas, ¿no? La América supuestamente real y la América supuestamente fantasmal, y las dos se mezclan, ¿no? Y ahí empiezan los fantasmas a interferir en la realidad, y toda la novela se plantea en el fondo como este viaje entre estos dos mundos, ¿no? O sea que a mí, en ese sentido, la realidad contemporánea me interesa mucho también en sus proyecciones imaginarias y no solo en lo que algunos atribuyen como realidad, ¿no? Fíjate que a mí me dicen muchas veces: tú eres un buen teórico, tú eres un buen crítico, ¿por qué no escribes más ensayo? Y yo les digo: es que nada me excita más que escribir ficción. En la ficción hay una cosa que a mí me parece fundamental para el escritor, que es, lo primero de todo es que pone en cuestión su propio yo. Lo primero que tiene que hacer un escritor cuando se acerca al discurso literario es negar su yo y abrir su personalidad, o sea, su psique, a la pluralidad de la vida, ¿no? Todos sabemos que nosotros somos un yo, pero también somos muchas personas que encubrimos, que reprimimos, que ocultamos, o que solo conocen algunos, ¿no? Bueno, pues esa pluralidad que nos constituye es la que el escritor tiene la obligación de abrir en su propia escritura, y no imponer un yo demasiado imperativo, ¿no? Es decir, cuando se pone en marcha el proceso de la escritura, es como si el yo quedara en suspenso, y ahí entrara la fuerza del inconsciente, la fuerza del subconsciente, y toda una serie de posibilidades que no habías previsto aparecen, ¿no? Y la ficción tiene ese poder, que no lo tiene. Yo, cada vez que he escrito una novela mía, lo primero que he sentido ha sido la sorpresa. O sea, la sorpresa ante lo que iba escribiendo. Y esa sorpresa, que ya había descubierto también escribiendo relatos cortos, donde también te sorprende hacia dónde deriva algo que en principio no sabías qué posibilidades tenía, en cada novela es lo que la ficción te descubre. Y si eres buen lector, finalmente esa experiencia te llega también, porque el escritor lo que hace es vivir algo, anticipar algo que luego el lector va a vivir en primera persona, ¿no? Quiere la vida, quiere la verdad de la vida, y por eso quiere la muerte, quiere morir. ¿Dónde mejor hoy por hoy que en Times Square? ¿No ha sido ahí, durante los últimos meses, donde ha tenido muchas de sus epifanías históricas y algunas metafísicas? Ese enclave visionario, ese ombligo terrestre donde pasado, presente y futuro entrelazan sus memorias estelares y sus líneas de fuga hacia los límites del universo inflacionario.